Hola, buenas tardes, Dios les bendiga, les habla el pastor Ángel Morfín y aquí juntamente con mi esposa, Julisa Morfín. Estamos nuevamente para poder llevarles el consejo o una plática que podamos nosotros ministrar, hablarles que puede edificar sus vidas o que puede informarlos, ya que esos son los temas que estamos tratando de tocar. Y hoy, en esta ocasión, pues tenemos un tema muy, pero muy importante que quisiéramos tocar con ustedes. Es más que todo es informativo. Entonces, ¿por qué? Porque al vernos tan cerca de, número uno, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, este mundo de alguna manera está cambiando y entonces tenemos que estar alertas. La palabra de Dios nos enseña: cuando oigáis todas estas cosas, dice, erguíos vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces, pero mientras estamos en este mundo, necesitamos nosotros de alguna manera llevar a cabo nuestros derechos civiles, hacer las cosas correctas. Me gusta la expresión que dijo cierto hombre de Dios en una ocasión cuando le dijeron que la venida de Jesucristo, porque él predicó que la venida de Cristo estaba cerca. Él dijo, bueno, si Cristo viene mañana, hoy voy a plantar una viña. Como diciendo, pues no me voy a quedar con los brazos cruzados mientras estoy esperando a Jesús. Entonces, es exactamente lo que nosotros quisiéramos de una manera un poco superficial platicar con ustedes, pero que es un tema de demasiada importancia. Mi amor, ¿cuál es el tema que hoy vamos a hablar? Pues hoy, apreciado oyente, quisiéramos informarte de cómo estar listos, ya que se acercan, como decía mi esposo, las elecciones presidenciales. Queremos informarte de cómo estar informados para votar correctamente hacia cierto candidato. No estamos pretendiendo aquí de ninguna manera inculcarte o persuadirte a cierto partido político, ya que esa no es nuestra intención. De ninguna manera. Nuestra intención como pastores, como líderes de la comunidad cristiana, es informarte a ti. Nuestra responsabilidad. Correcto. Es informar al cristiano y a toda persona que quiera, ¿verdad?, estar sintonizado con cómo votar de una forma más lo que correctamente. Se está llevando aquí. Fíjense que a todos los que nos están escuchando, hace aproximadamente unos 8, 9 años, tuve la bendición de que un grupo que trabaja bastante en la defensa de los derechos civiles, la familia y la Biblia, me invitó a Washington la primera vez. Y entonces mi expresión rápidamente fue: ¿habrá algo bueno en Washington? ¿Por qué? Porque siempre tenemos el concepto de que la política y la religión no se mezcla, que es como el aceite y el agua. Nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado cuando expresamos ese concepto. La política y la religión no se deben de mezclar. Bueno, yo difiero un poco de eso. Es como si nosotros, ahora que aceptamos a Jesucristo y que el Señor dice que ya no pertenecemos a este mundo, dijéramos, no, a nosotros no nos importa nada lo que está pasando en este mundo. No, todavía nos enfermamos, todavía nosotros tenemos que ir a trabajar y somos cristianos. Entonces quiere decir que hay derechos civiles, hay obligaciones civiles que debemos nosotros de enfrentar con madurez, enfrentar de alguna manera con la ayuda de la palabra del Señor. Y entonces me recuerdo que aquella ocasión me dijo aquella persona, ¿te gustaría ir a Washington? Y le dije, ¿pero a qué? ¿Qué bueno hay en Washington? Y entonces me dijo, mira, ve y a lo mejor tu perspectiva cambia. Me recuerdo que yo fui a Washington, mi amor, y cuando escuché la apertura de aquella reunión, la verdad, solo con la oración que hizo el presidente de aquella organización, captó mi corazón y me di cuenta que eran hombres que amaban al Señor, y empecé a ver la responsabilidad que tenían sobre sus hombros
Y entonces mi perspectiva de lo que es la política cambió y la religión. No que voy a revolver, porque yo tuve que hacer algunos, por supuesto soy una persona que tengo mi opinión personal, escucho todo, pero tengo mi opinión personal. Cuando escuché que había algunas opiniones de que los pastores podían correr por alguna posición gubernamental, yo ahí me opuse y dije, bueno, los pastores ya tienen su llamamiento. Que haya en la iglesia gente que quiera correr para posiciones gubernamentales, sería bueno fomentarlo, sería bueno bendecir a aquellas personas, así como lo hacemos con los jóvenes que quieren ser doctores, que quieren ser abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos tener buenos hombres y mujeres que trabajan en oficinas gubernamentales con el propósito de fortalecer los derechos civiles que van más apegados a la Biblia. Entonces, empecé a ver, mi amor, empecé a ver cómo Dios empezó a hacer muchas cosas en la Biblia. Por ejemplo, José en la escritura lo pusieron en una posición gubernamental, segundo del rey, vamos a poner vicepresidente, y él hizo y provocó que el pueblo de Israel estuviera en la mejor parte de Egipto. Exacto. Por mucho tiempo. Ahora se levanta un faraón, digamos un presidente que no conocía lo que hizo José, ni respetó eso que se le había dado ese derecho, entonces viene y lo abole, entonces lo quita y los esclaviza. Entonces nosotros cada vez que vemos estos cambios, mi amor, de posiciones, de presidencia, ya sea nos pueden favorecer a los cristianos, o nos pueden ir aislando como ha estado pasando. Exactamente. Sí, y una de las cosas que, como vemos ahorita lo sucedido, ¿verdad? De las protestas que se han dado. Y yo creo que las referencias que vamos a agarrar aquí va a ser del doctor James Dobson, y vamos a poner un link ahorita allá abajo en nuestra página para que puedas, si tú quieres leer esta carta, por ti mismo puedes leerla, porque aquí él más que todo expresa su preocupación por la nación. Definitivamente. Ya que, como vemos, es ahorita muy palpable, vemos a una nación dividida. Y él se acordaba o da referencia a uno de los candidatos, ¿verdad? Hace ya atrás, un general de la nación, un capitán, donde él dice que se le hacía muy parecido a lo que pasó en 1860 o 1860-64, cuando Abraham Lincoln era presidente, que se estaba viendo la nación también como dividida hasta cierto punto. Entonces eso me llamó mucho la atención y hasta cierto punto me preocupó mucho, porque estamos en un caos, estamos en una crisis no solamente nacional sino mundial, pandemia, y arriba de esto nuestra nación está sufriendo casi se podría decir una guerra civil, ¿verdad? Entonces eso es lo que quería yo expresar. Cuando hay una guerra civil en un pueblo, es lo peor que le puede pasar. Por ejemplo, vemos la guerra civil que tuvo Israel, que se dividió Judá y se dividió Israel. Israel tenía la mayoría de las tribus y Judá solamente tenía 2.5. Entonces, esa división nunca la pudieron superar hasta la fecha. Aquí en Estados Unidos, en ese tiempo que mi esposa está expresando, se levantó la guerra civil en Estados Unidos, Exacto. donde el norte peleaba con el sur y había muchas cosas que se querían abolir. Entonces, había dos candidatos. Un candidato que fomentaba el movimiento del sur y otro el movimiento del norte, que era Abraham Lincoln. Entonces, encontramos que hay un parecido en este tiempo con respecto a las elecciones, que tenemos que tener mucho cuidado por quién nosotros vamos a votar. Y como dijimos al principio, nuestro interés y nuestro punto principal es que nosotros tengamos opciones y veamos por quién vamos a votar. No te vamos a decir por quién votes, sino te vamos a decir qué son las cosas que deberíamos de fijarnos para votar correctamente. ¿Cuáles son los valores o principios
credos de tal candidato, más que Exacto. todo, ¿verdad? ¿Qué debemos de buscar? Y en esta carta el doctor James Dobson nos da unas referencias más o menos en cómo, no más o menos, más bien es directamente, pero lo vamos a tratar de interpretar de una manera para poder ayudarte a ti cuando tú salgas a votar, si tú eres ciudadano de este país y tienes ese privilegio de salir a votar, lo hagamos más informados. Conscientes, informados. Yo le ponía a mi esposa, le hablaba y le decía que hay mucho cristiano que tiene el síndrome del avestruz. Y el síndrome del avestruz hace un hoyo, esconde su cabeza y piensa que todos los problemas se van a ir. A veces nos encerramos solamente en la iglesia, mi amor. Exacto. Nos encerramos en la religión y decimos allá que las leyes, allá los que trabajan en la oficina, pues que se las armen. Yo solamente voy a orar y todo va a salir bien. No, hay una responsabilidad civil que nosotros tenemos que hacer. Lamentablemente, más del 50%, según las estadísticas, de los cristianos no votan. Y eso es un problema, porque cuando nosotros empezamos a ver leyes que van en contra de los derechos de oración y sacar la oración de las escuelas, sacar la lectura de la Biblia de las escuelas, el aceptar otros movimientos, entonces nosotros decimos, pero el diablo va ganando. No solamente va ganando, sino que puede ser que sea tu culpa por no haber votado por un candidato que pudo haber ayudado el mover de Dios. Últimamente Dios es el que pone y el que quita reyes. Fíjese, antes de empezar con los 7 puntos que queremos hablar, me recuerdo de aquel hombre de Dios que hace tiempo dice que él daba su testimonio, que el Señor le dijo, ¿por qué le dice, Señor, por quién tengo que votar? Porque yo tengo derechos civiles y yo quiero votar por el hombre que tú quieres, por la persona que tú quieres. Y dice que él oyó que le dijo el Señor, vota por esta persona. Es su historia, es su testimonio. Y entonces él vota y lo más tremendo que por la persona que votó no ganó. Y entonces él viene en oración y dice, Señor del cielo, pues si tú me dijiste que votara por esta persona, y él dijo, sí, yo te dije que votara, pero yo no te dije que iba a ganar. Ahora, no necesariamente la persona por la cual votemos, a pesar de que esté en los puntos correctos, que civilmente, que moralmente debe de estar, va a ganar, porque al final de cuentas Dios es soberano y va a hacer su voluntad, pero no nos va a llamar a cuentas a nosotros de que nosotros nunca hicimos nada. Amén. ¿Me entiende? Exactamente. Sí. Y es algo pues tremendo, ¿verdad? Y no queremos, como le estamos diciendo, apreciado oyente, que de ninguna manera se vaya a malinterpretar o que se vaya a ver como que te estamos diciendo que elijas a cierto partido político, porque últimamente eso va a ser tu decisión. Amén. Dios nos da una decisión, una opción propia, una convicción propia, y por ahí nosotros debemos de dirigirnos, ¿verdad? Entonces, estas son información. La primera que vamos a hablar es, él habla 7 puntos y vamos a tratar de hacer parafrasearlos condensarlos un poquito para llegar a darte más o menos los 7 puntos. Vamos a poner un link, vamos a compartirlo para que si tú quieres entrar a la página del Dr. James Dobson, tú puedas leerlo por ti mismo, ¿ok? Entonces, la primera es que ha habido ahorita, y yo predicaba de esto recientemente en nuestra congregación, hay una guerra civil contra nuestra generación, nuestros hijos, en las escuelas, en nuestra nación, en las aulas, ahorita los salones. Se está llevando una guerra civil contra los valores que tú y yo les hemos enseñado a nuestros hijos. Están bajo ataque. Así que primeramente, dice él, la primera cosa es la próxima generación. Hace él, pues, da el consejo, dice, están siendo alimentados a la fuerza con un plan de estudios radical, ateos, antiamericanos y sexualmente perversos. Entonces, la aprobación de currículum no cristiano, como hace poquito aquí en Tucson, ¿verdad? Se miraba
el año pasado fue, sí, donde hubo una guerra contra una protesta, no voy a decir guerra, una protesta donde querían aprobar un currículum, ¿verdad? Parece que lo aprobaron, ¿verdad? Donde ya se les va a empezar a enseñar a los niños de nuestros salones del mismo sexo, matrimonio del mismo sexo, gender fluidity, no sé cómo se dice, elección de género. Y otras cosas más junto con eso a muy temprana edad. Entonces, aquí, donde nosotros vivimos en nuestra ciudad, parece que ya pasó eso. Ya no se puede hacer mucho. Muchas partes de la nación, ¿verdad? Definitivamente ha pasado esto. Y lo que decía mi esposa, peleamos, nos juntamos con el board de la escuela de este distrito y pues ellos en el momento sintieron presión y dijeron, bueno, no vamos a pasarlo ahorita, pero dejaron que pasaran unos meses y sin que volvieran otra vez a que habláramos del asunto, lo aprobaron. Lo aprobaron. Entonces, esto le quita derechos a los padres de control de sus hijos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos que ver, cuando vayamos a votar, qué candidato aprueba que se le eduque a nuestros hijos sin el consentimiento de los padres. Exacto. ¿Ah? Entonces, tenemos que ver eso. No es solamente voy a votar porque, perdón, yo voy a decir nombres, soy republicano y voy a votar porque soy republicano. No me importa, no sé cuáles son sus valores de este candidato, pero es republicano. No. O demócrata, o liberal. No. Tenemos nosotros que votar con conciencia, porque el día de mañana nos van a llamar a cuentas. Por eso te decía, no necesariamente va a ganar tu candidato, pero tú votaste conforme a lo que es correcto y recto. Sí, tenemos que votar conforme, estamos diciendo what they stand for, ¿verdad? Sí. Los valores en los cuales ellos defienden también, o ellos están por, ¿verdad? O el segundo es la santidad de la vida humana, que desde 1973, y solo estoy leyendo partes bien pequeñas, como te digo, tú puedes leerlo por ti mismo si tú agarras esta carta. Desde 1973, más de 60 millones de bebés han sido asesinados a través del aborto e innumerables vidas han terminado con la eutanasia, o sea, euthanasia, ¿verdad? Sí. Entonces, este ha sido un problema ya desde décadas atrás. Bastante. Y si nosotros aprobamos o votamos por un candidato que no tiene ninguna conciencia o como la empatía por la vida humana, ¿verdad? O no sé cómo podríamos decirlo. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando miremos. Y bajo el lema mi cuerpo, mi derecho, y especialmente a veces que por ganar votantes, adeptos, les promete un montón de cosas y que tienen que ceder. Entonces, ahorita estamos viendo que, como dice, la tasa de abortos ha crecido de una manera pero grande. Entre esos niños, 60 millones, imagínense cuántos doctores, cuántos ingenieros, cuántos presidentes, cuántos hombres y mujeres que pudieron hacer la diferencia, pero no, ahora se puede, como lo hizo hace poco un país, Nueva Zelanda, para no mencionar nombres, ¿verdad? De que la mujer puede abortar hasta el último día de que va a dar a luz, hasta el último día. Entonces, con la tecnología se pueden ver en los ultrasonidos exactamente en las últimas semanas cómo viene el niño, cómo viene formado, si es niño, si es niña. Si decide la persona que no quiere tener niña, puede tener un aborto y no tener problemas con la policía, siempre y cuando no haya nacido el niño. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y si permitimos todo este tipo de cosas que sucedan, ayudadas por el gobierno, hasta cierto punto avaladas por el gobierno, ¿hacia dónde vamos? A probar un montón de otras cosas. Como ya hasta ahorita se está mirando. La tercera cosa es el matrimonio y la familia. Sabemos que el matrimonio es instituido por Dios y ahorita en los últimos, se podría decir, años, lo hemos visto bajo ataque más que nunca. Mucho. Y especialmente por la organización del LGBTQ o Q, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, cómo han retado, ¿verdad?, lo que es
lo que Dios instituyó en la Biblia, ¿verdad? En los valores judeocristianos están bajo ataques. Entonces también, si cuando vamos a votar, Él recomienda que bien miremos, ¿verdad?, qué valores tiene esta persona, este candidato, hacia la familia. ¿Cree que el matrimonio fue instituido por Dios, hombre y mujer? O, ¿verdad?, varón y mujer es aceptable. Y no nomás eso, ahora hay muchas otras cosas más, ¿verdad?, que están ya trayendo. Se están aprobando cosas, definitivamente la familia. ¿Qué es una familia? Y entonces los valores familiares, los valores como los conocemos nosotros, que son naturales, la reproducción es entre un hombre y una mujer. Pero lamentablemente la degeneración, el pecado, todas esas cosas han ayudado para que se aprueben todo este tipo de degeneraciones. Ahora, pero como le decía, el candidato que nosotros vayamos a apoyar, si usted ve que él apoya el aborto, que apoya el casamiento entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, pronto se va a apoyar el casamiento de hombres con animales, que ya hay países que lo aprobaron. Hombres con niños está a punto de aprobarse. Entonces, todas esas cosas tenemos que ver que el candidato que vayamos nosotros a apoyar, ya sea está en contra o a favor, y no vaya a ser, hablábamos con mi esposa, que cambiemos nuestros derechos por un plato de lentejas como lo hizo Esaú. Que lamentablemente hay mucha gente que dice, bueno, mientras a mí no me molesten, yo voy a votar por el que quiera que hagan lo que sea. No, pero van a tocar a tus hijos, van a tocar tu próxima generación. Muy importante averiguar qué posición tiene tal candidato. La cuarta, libertad religiosa. Definitivamente, ahorita lo vemos muy sutilmente, ¿verdad?, que a muchas iglesias a causa de la pandemia, pues no se están congregando hasta ahorita. No estamos hablando de ese tipo tal vez de persecución, sino que debemos de defender la libertad que se nos ha dado en este país de reunirnos, libertad de culto. Dice él, el doctor dice, lucha por ello lucha por ello con cada grano de tu fuerza y determinación. No permita que el gobierno cierre las puertas de tu iglesia o le diga cuándo puede cantar alabanzas al Señor Todopoderoso, ¿verdad? Cuando tiene esto, o ¿verdad?, agenda culto solo este día, o ¿verdad? No podemos permitir eso como líderes de la comunidad cristiana. Y hacia eso vamos. Yo me recuerdo que se le han hecho preguntas directamente a los candidatos con respecto a lo que es la religión, a lo que es la Biblia. Entonces ellos dicen, no, pues superficialmente, pero hay unos que se atreven a decir, no, yo voy a cambiar las cosas. Yo voy a hacer que esto pase en las iglesias y voy a quitar estos derechos que tienen los clerics, los que son religiosos, los que están trabajando. Entonces, ya cuando uno ve que definitivamente este candidato es muy abierto en sus opiniones en contra de lo que es establecido religioso, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque van a atacar la institución cristiana. Se lo digo, que eso va a pasar, y como dice el doctor Dobson, está pasando en nuestros propios ojos. En este momento, a través de esta pandemia, yo sé que tenemos que ser sabios y que tenemos que tener precauciones, pero no evitan subirse a un avión lleno de gentes, aunque han tomado sus medidas. Pero sí, a las iglesias que no vayan, a las iglesias que no canten si van. Hay muchas restricciones, mucho más que a los negocios. ¿Por qué? Porque la iglesia no da al gobierno. Ahora, pero tampoco nos da el gobierno dinero a las iglesias, por lo menos a las cristianas, algunas que sí. Bueno, mi amor, siga, porque el tiempo se agota. Sí, el número 5 es
capitalismo contra el socialismo. Muy importante, y voy a leer, como te digo, estoy leyendo solo porciones, es demasiado para leer, te lo voy a mostrar aquí poquito. Solo estoy agarrando cápsulas pequeñas, ¿verdad? Que son un poquito más sobresalientes. Todo es, pero bueno. Dice, es cierto que hasta 40% de los millennials y otros están dispuestos a ceder sus libertades a cambio de la autoridad absoluta de Estado. La democracia y el capitalismo han hecho de nuestra nación más poderosa y exitosa en la historia del mundo. Realmente estamos considerando hundir el sistema que nos ha servido durante 244 años a cambio de que algunas personas le llaman cosas gratis. O sea, ahorita ciertos candidatos ya estaba viendo, y en el pasado se ha visto, voy a prometer esto, voy a hacer esto, cosas que realmente a veces son imposibles y no realistas, ¿verdad? No se puede llevar a cabo. No quiero nombrar ciertas cosas porque no queremos influir o como dijimos al principio. Sí, pero ¿verdad? Ahora es bien importante al estudiar los países que han adoptado un sistema socialista, cómo está ese régimen tan fuerte, al final de cuentas viven mal. Entonces, gracias a Dios tenemos una democracia, ¿verdad?, que puede ser mejor, pero que lamentablemente está en peligro. ¿En peligro por qué? Porque la gente está molesta, la gente quiere las cosas gratis, la gente dice, ¿por qué me tratan así? Y entonces, con que alguien le ofrezca, como le decía, el plato de lentejas, va a despreciar la primogenitura. Sí, igualdad a cambio de un plato de comida. Igualdad a cambio de gustos personales. Igualdad a cambio de que me den esto más, me van a dar más dinero para la escuela, me van a dar, no nomás estamos hablando de igualdad racial, ¿verdad? Que ese fue muy buen movimiento promovido por Abraham Lincoln, llevado a cabo hasta por Martín Lutero, ¿verdad? Junior. Entonces no estamos hablando solamente de ese tipo de igualdad, se fue mucho más allá. Entonces, quiero que entendamos un poquito eso, ¿verdad? Para cuando hablamos de igualdad. Todo esto tenemos que ver que el candidato, ¿qué es lo que apoya? Él apoya un sistema socialista, tenemos que tener mucho cuidado. Apoya un sistema democrático donde se le da la oportunidad a la gente que opine y que ellos puedan decir, hey, esto no está correcto, y tener la capacidad de que si el líder que tienen enfrente está haciendo las cosas incorrectas, lo puedan sacar. En el movimiento socialista el que manda, y te guste o no. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Y el sexto es el sistema judicial. Muy importante los jueces que están ahorita en la administración republicana, en la administración Trump, en la administración Clinton, la que estuvo, ¿verdad? El que esté, muy importante quiénes son los jueces, ya que la forma que se interpreta la Constitución de Estados Unidos o de las leyes va a tener mucho que ver cómo nos va a perjudicar a nosotros como miembros de esta nación, como personas de ciudadanos de aquí de Estados Unidos. Entonces, muy importante ver que la Constitución y las leyes no se estén reinterpretando a la manera de tal juez, sino que sea todo muy equilibrado, bien dado, y hasta cierto punto, ¿verdad? Y con los fundamentos dados por Dios, que se interprete como Dios ha mandado que se interprete la ley. Correcto. Debemos de pedirle a Dios por jueces justos, por jueces que amen la verdad, que no tomen partido, sino que sean imparciales, ¿verdad? Entonces, lamentablemente hemos visto el mal que ha causado cuando hay jueces liberales. Las opiniones y lo que se acepta, lo vimos hace algunos años, ¿verdad? Decisiones que afectaron todo este país, ha ayudado por la misma Casa Blanca. Entonces, debemos nosotros de ver que los candidatos que vayamos a apoyar sean personas que tengan una moral buena, ¿verdad? Y de alguna manera basada en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y por último, es bien importante que la administración por la cual estemos
yéndonos, ¿verdad? Gobernados. Sí, tenga buena relación con la nación de Israel. Tengamos buena relación, ¿verdad? Que este presidente o el que viene, el futuro, siempre tengamos buena relación con la nación de Israel, ya que la palabra de Dios nos dice en Génesis 12:3, bendito, ¿verdad? El que bendice a Israel, ¿verdad? Exacto. Bendita sea la nación o la persona que bendice a Israel. Entonces, muy, muy bueno tener buena alianza con la tierra prometida. Estas son una de las sugerencias que en la carta el doctor Dobson le dio a aquellos que le escuchan, que se nos hizo muy interesante a mi esposa y a mí el poderla platicar con ustedes, ¿verdad? Debemos de estar informados, no solamente votar por votar. Tenemos casi 3 meses donde vamos a elegir a un nuevo un nuevo presidente. Pero no solamente eso, hay diferentes posiciones gubernamentales que en nuestra ciudad, en nuestro estado, se tienen que decidir. Vota con conciencia, vota conforme a la palabra de Dios. No solamente dejes esto a un grupo, porque lamentablemente si tú no votas y votas correctamente, hay grupos bien organizados. Yo me di cuenta ahora que fui, pues estas ocasiones que fui, he ido, y mi esposa me ha acompañado a Washington por lo menos 4 veces, y me decían aquellas personas que iban todos los días a las cortes para escuchar qué propuestas están dando de leyes, para estar orando, para prepararse en contra de aquellas leyes que se quieren aprobar. Una de ellas, vamos a poner aquí, mi amor, hace 4 años, quisieron aprobar aquí en Arizona la marihuana recreativa, que algunos estados la aprobaron. Gracias a Dios aquí en Arizona no. Pero en estas nuevas elecciones, dentro de 3 meses, otra vez vienen a la carga para ver si se aprueba. Si los cristianos no estamos votando correctamente y no salimos a votar, lo que va a pasar es que esto se va a aprobar y va a traer repercusiones grandes. Quizás tú digas, yo soy adulto, yo no tengo que consumir esa cochinada, pero tienes hijos, tienes nietos que van a ser tentados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo es que votamos, mi amor. Sí, muy importante que tomemos estas referencias, estas recomendaciones del Dr. James Dobson. Y por último, ya para cerrar, que yo creo que sí nos alargamos un poquito, pero yo creo que vale mucho, como tiene demasiada importancia, que podíamos abarcarle mucho más tiempo. Exacto. Porque es de suma importancia lo que se está llevando a cabo en este momento en nuestro país. Las palabras de Abraham Lincoln fueron así, dice: no estoy obligado a ganar, pero estoy obligado a ser sincero. No estoy obligado a tener éxito, pero estoy obligado a vivir de la luz que tengo. Entonces, y esa luz, para mí, yo pienso que se refería a la luz de Cristo, a la luz que Dios ha depositado en nosotros. Como decía, no estoy obligado a ganar como presidente, ¿verdad? Pero sí a serle sincero a lo que el bienestar para la gente, el bienestar para el ciudadano. Tengo que ser prudente en mis decisiones, en otras palabras, ¿no? Jeremías, el profeta Jeremías escribe en su carta, en su libro, dice: buscad la paz a la ciudad donde el Señor te lleve, porque con su paz tendréis paz. Entonces nosotros al votar practicamos eso, estamos buscando la paz, porque en esa paz tendremos paz. Entonces yo te invito a que si eres una persona que has omitido el derecho que tienes de votar, si eres ciudadano, no lo hagas esta ocasión. Hay que hacerlo, y hay que hacerlo conscientemente. Bueno, el tiempo se nos ha agotado y queremos despedirnos, ¿verdad? Y dejarte saber que para nosotros ha sido muy importante este tema que hemos tocado. Amén. Mi amor. Dios te bendiga, y esperamos que estas próximas elecciones, el 3 de noviembre, salgamos todos como buenos ciudadanos, buenos cristianos a votar. Amén. Dios te bendiga. Dios los guarde. Adiós.